salud suelen confundir VIH con SIDA, ¿no? Decir que es lo mismo, pero VIH y SIDA no es lo mismo, ¿verdad? Porque al hablar de VIH estamos hablando del agente causal, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, pero al hablar de SIDA no hablamos de un agente causal, hablamos de la última etapa, ¿no? De la enfermedad producida por el VIH. ¿Qué significará SIDA entonces? Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Ok, muy bien. Entonces eso es importante ir diferenciando. Entonces los objetivos, si la doctora llegara, ustedes saben que siempre lo primero que empieza a preguntar son acerca de los objetivos, así que siempre hay que tenerlos bien en claro. Identificar el virus, el mecanismo de transmisión, que también es bastante importante tenerlo en cuenta, el laboratorio, todas las pruebas diagnósticas, que son varias, la verdad, las que tenemos varias a nuestro alcance. Y obviamente no los casos clínicos y el laboratorio. Entonces aquí tenemos a nuestro protagonista de hoy, el VIH, ¿no? Ustedes saben que esta familia de este virus es retroviridae, y eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los fármacos que vamos a utilizar se llaman antirretrovirales, ¿no? A la doctora no le gusta que se confundan decir retrovirales, porque si se dan cuenta la familia se llama retroviridae. Entonces, si nosotros decimos que el fármaco se llama retroviral, estoy llamándolo igual que la familia, ¿no? Entonces el fármaco es antirretrovirales, eso tienen que tenerlo bien en cuenta porque suele hacer preguntas trampa respecto a eso. Entonces aquí tenemos nuestro virus de VIH, de la familia retroviridae, y nosotros tenemos que ver bien a nuestro protagonista y tomar en cuenta ciertas partes morfológicas para ir entendiendo un poco acerca del diagnóstico, del método de transmisión y demás. Entonces aquí tenemos a nuestro protagonista, aquí tenemos la morfología del VIH. Vamos a ver que aquí el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, tendrá ARN o ADN. ¿Ustedes qué saben? ARN, ¿verdad? Y eso es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta, lo básico. Él va a tener ARN. Y aquí en esta parte de aquí, esta membrana que va a envolver estas dos cadenas de ARN monocatenario, aquí es donde vamos a tener una proteína importante, que es la proteína P24, y esa la vamos a ver cuando hablemos de métodos de diagnóstico. Pero les voy a ir spoileando un poquito. Esta proteína es súper importante, incluso me acuerdo que fue pregunta de examen en anatomía patológica con el doctor Sangüesa, una abierta, yo me acuerdo, en el primer parcial, en mi año. Y esta proteína de acá es importante porque nosotros cuando hablemos de diagnóstico podemos utilizar esta proteína para hacer un diagnóstico precoz. ¿Cuándo yo puedo hacer un diagnóstico precoz? Cuando el paciente es consciente que tuvo un contacto de riesgo y es posible que se infecte de VIH. Como por ejemplo, tal vez, qué sé yo, que suele pasar, ¿no? De que esté manipulando objetos punzocortantes que hayan estado en contacto con la sangre de otra persona y se pinchan sin querer. O por ejemplo, que haya tenido relaciones sexuales de riesgo con personas que probablemente estén infectadas de VIH. En ese caso me sirve hartísimo porque es algo precoz que me va a ayudar a diagnosticar. Ahora él no solamente va a tener esto, va a tener también glicoproteínas, que por eso aquí dice GP, que también tienen ciertas funciones que son importantes. Por ejemplo, aquí esta de acá, esta es importante, la GP120. La función de esta glicoproteína siempre la preguntan, y es que básicamente, como ustedes ya han debido escuchar por ahí, el VIH, este virus de acá, tiene afinidad para afectar a ciertos linfocitos, ¿verdad? ¿Saben cuáles son? Exactamente. Entonces, esta glicoproteína de acá lo que va a hacer es agarrar y permitir y hacer que el virus se adhiera a esa célula que quiera atacar. Permitir que el VIH se adhiera a ese linfocito TCD4. Y eso es algo importante, ¿no? Porque básicamente es una de las proteínas, es la proteína, la glicoproteína, que me está permitiendo uno de los mayores estragos que me va a causar este virus. Aparte de esa, ¿qué otra me importa? Esta acá, que es la GP glicoproteína 41. Esta glicoproteína 41, ¿qué función tiene? Se dice que es transmembrana, y eso lo vamos a ver en el mecanismo de acción. Lo que va a hacer esta GP41 va a ser permitir básicamente que el virus agarre y entre y penetre por la membrana de mi célula, de mi linfocito TCD4. Entonces yo tenía diferentes proteínas, ¿no? La P24, que está aquí cerca de donde está el ARN, y la 120 y la 41
que están en mi envoltura, ¿no? Aquí en esta parte externa. La P24 me ayudaba en el diagnóstico precoz, la 120 me permitía que el virus adhiera, tenga esa adhesión con los linfocitos TCD4, y la 41 me permitía la entrada, ¿no? Por eso es transmembrana. Pero ahora esto va un poco más allá, porque aquí nosotros vemos acá, este ya es un virus, una molécula, un virus del VIH. Aquí ya está entrando, miren acá, a la célula, al linfocitos TCD4, y se van a producir todos estos procedimientos, que es lo que va a causar el virus cuando entra en la célula. Número 1, el acoplamiento y la fusión de la membrana, ¿no? Que me ayuda a la GP41. Va a entrar el virus y nosotros sabemos que los virus es necesario que infecten a una célula, porque ellos no son seres vivos en sí mismos, y necesitan ir mandando la síntesis de proteínas para crear más réplicas de sí mismos. Esta no es la excepción. Pero hay algo aquí importante que también ustedes deben saber, que son las enzimas que va a tener, que me van a ayudar a ese mecanismo de replicación viral. Y vamos a tener 3 enzimas importantes. La memotecnia para eso, porque si algún día se les olvida o si reciben las memotecnias, es tip. Es un tip, ¿no? Vamos a ver, la primera de estas enzimas va a ser la transcriptasa inversa. ¿En qué me va a ayudar ella? Nosotros dijimos que el VIH tenía ARN, ¿verdad? Entonces, él al entrar, para mandar a hacer toda la maquinaria, necesita convertir su ARN en ADN, porque nosotros en esta célula sí tenemos ARN, pero nuestra información genética importante, que realmente es la que a nosotros sintetizar proteínas que estamos viendo, proviene del ADN. Entonces, la transcriptasa inversa, la TAG, me va a ayudar a eso, convertir el ARN del virus en ADN. Luego de eso voy a tener otra, que es la integrasa, la integración. Esta está fácil, el propio nombre me lo dice. La integrasa lo que va a hacer es integrar el ADN vírico, porque ya fue transformado, ¿no? Por la transcriptasa inversa, ya no tengo ARN, ahora tengo ADN, y la integrasa me integra ese ADN vírico con mi propio ADN. Me lo junta, me lo integra. Eso es lo que ella va a hacer. Ya es bastante importante y también nos puede ayudar a comprender por qué es tan complicado el manejo del VIH, por qué no hay una vacuna, ¿no? Para el VIH. Porque si ustedes se dan cuenta, y esto es algo importante de razonar, nosotros, bueno, lo que está pasando aquí para sintetizar más virus es que se está uniendo nuestro ADN con su ADN. ¿Y será que todos tenemos el mismo ADN? No, para nada, ¿verdad? Entonces, cada vez que se sintetiza un nuevo virus, como que tiene esta información específica y no es netamente el mismo y el mismo y el mismo. Está sufriendo este proceso de aquí de integración. Entonces, vamos a decirlo así, cada copia del virus va a tener parte del ADN del huésped, que aparte de eso lo va a ayudar a camuflarse, porque muchas personas dicen que el VIH es el virus más vivísimo que existe. ¿Por qué? Porque se camufla bastante bien. Y en la clínica también no se suele notar tanto. Entonces, por eso es que es tan complicado y no existe una vacuna realmente para el VIH, por todo este proceso que está ocurriendo aquí. Porque hay muchos factores que influyen. Esa unión del ADN vírico y con nuestro ADN lo dificulta bastante, ¿no? Lo hace único, vamos a decirlo así, relativamente hablando para cada paciente. Entonces ahí tenemos la I de ti, ¿no? De integrarse. ¿Qué me junta? El ADN vírico con mi ADN. Y luego de eso tenemos la P, que es la proteasa. La proteasa va a estar aquí, me va a ayudar con el ensamblaje, me va a ayudar, simplemente es como dice, me va a ayudar a ensamblar esas proteínas para ir creando los viriones que van a ir saliendo y van a ir infectando mi sangre. Entonces ahí tenemos la P. Transcriptasa inversa, la I que significaba integrasa, P, proteasa, ¿no? Entonces estos son bastante importantes, les suele preguntar bastante también la doctora de vista, y es importante tenerlo en cuenta. Pero vamos a ir respondiendo un poquito el cuestionario mientras vamos hablando respecto a esto. Sí, disculpe, la proteasa ensamblaba las proteínas. Sí, me ayudaba a ensamblar las proteínas para formar los viriones. Importante. Ahora nosotros dijimos, y nunca se les tiene que olvidar, ¿no? De que el VIH tiene una afinidad, es linfotropo, porque es afín, ¿no?
a los linfocitos. Nosotros habíamos visto que diferentes agentes causales tenían diferentes afinidades, como el virus de la rabia, que era neurotropo, ¿no? Acá me encantan los linfocitos TCD4. Pero ahora vamos a recordar un poquito de esto. Linfocitos TCD4. ¿Qué significará? LT es linfocito T, claro, pero ¿qué significa CT? ¿Alguien se acuerda qué significa CT? CD significa cúmulo de diferenciación. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros hablamos de linfocitos TCD4, hablamos de eso, que tienen eso para diferenciarlo, el cúmulo de diferenciación. Y nosotros tenemos que pensar de que los linfocitos TCD4, hoy también llamado de helper, ayudadores, como dice su nombre, me van a ayudar, van a agarrar y van a ayudarme a que mi respuesta inmune se propague, ¿no es así? Ya han debido ver, en histología, en fisiología también se ve todo eso, incluso en patología, de que en realidad la actividad de este linfocito TCD4 es sumamente importante y sumamente crucial, porque cuando se me va a desatar mi respuesta inmune, ¿qué hace el linfocito TCD4? Agarra y es como un chismoso, ¿no? Agarra y empieza a llamar y llama a los linfocitos TCD8, y empieza a llamar a otras células de la defensa, y es como que es súper chismoso y va y esparce la noticia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes están en un pueblo y la persona chismosa ya no está, ya no les cuenta los chismes? Ustedes ya no se enteran, ¿verdad? Ya no tienen cómo reaccionar, ya no saben. Y nadie quiere eso. Entonces, estos de aquí son súper importantes porque me van a ayudar a eso, a que mi sistema inmune agarre y se active y se propague. Son los chismosos número uno. Y si me los afecta y me los va bajando el virus, entonces mi respuesta inmune va a decaer. Yo no me tengo que quedar ahí. Obviamente, si mi respuesta inmune decae, me voy a enfermar, ¿no? Me voy a enfermar probablemente de incluso microbiota que yo tenga en mi cuerpo, que normalmente no me hace daño, pero como estoy tan mal, ahí se vuelve patógena. O incluso el desarrollo de neoplasia. Neoplasia hablamos de cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo está todo el tiempo controlando y eliminando las células cancerígenas, ¿no? Entonces, si no está aquí este linfocito chismoso que agarra y activa la respuesta inmune, esas células cancerígenas van a proliferar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora también vamos a hablar más tarde de la carga viral. Carga viral básicamente, como le dice su nombre, es la concentración del virus en la sangre que va a ir variando, ¿no? Y aquí volvemos a recordar, ¿no? Un poco de las glicoproteínas. Las importantes que les dije, la 120, ¿qué hacía la 120? Agarraba ahí, me ayudaba a que se una el VIH con el linfocito TCD4, ¿no? Y la 41, que es la transmembrana, que me permitía el paso, ¿no? Del virus a través de la membrana de ese linfocito. Y la glicoproteína 120, que estaba cerca donde estaba su ARN, que me ayudaba al diagnóstico precoz. Pero ahora esto de acá es algo interesante. Dice, fluidos que contienen mayor cantidad de VIH. Ustedes no se tienen que olvidar que cuando hablamos de VIH, un paciente que viva con el virus del VIH-Sida, todas las secreciones que él tenga tienen VIH. Algunas en mucho menor cantidad, como por ejemplo el sudor. El sudor de una persona con VIH efectivamente tiene el agente causal, pero es en una medida minúscula, incluso en algunos no se ve, pero sus secreciones la tienen. Entonces, si nosotros catalogamos, ¿no?, cuáles son las secreciones que tienen más cantidad de este virus, vamos a quedarnos así. La sangre, obviamente, ¿no? La sangre es súper importante. El semen también, las secreciones vaginales y la leche materna. Eso da para pensar, ¿no?, que la leche materna tenga una alta cantidad de VIH. Pero esto tiene que resonar, porque esto nos explica también y nos hace pensar en los mecanismos de transmisión, ¿no es así? Cuando hablamos de mecanismos de transmisión, ¿cuál será el más común cuando hablamos de VIH? Exactamente, sexual. Es súper importante. Entonces aquí es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? La transcriptasa inversa, integrasa, proteasa, la memotecnia que es TIP, transcriptasa inversa me convierte el ARN en ADN, la integrasa me integra el ADN viral a la célula del huésped y la proteasa me ayudaba a ensamblar las proteínas para ir formando más virus. Ahora, ¿cómo se llama el proceso de multiplicación del virus dentro del huésped? Eso ya lo hemos dicho. Replicación viral, exactamente.
Ahora, ¿a qué se llama proceso de transcripción inversa? Vamos a ir respondiendo. El ARN se convierte en ADN. Exactamente, es lo que estábamos hablando. Transcripción inversa con la transcriptasa inversa, el ARN se convierte en ADN. Ahora, ¿cómo se llaman los medicamentos que usamos para el VIH? Eso lo dijimos al inicio. Antirretrovirales. Importantísimo que pongan el anti, ¿no? ¿Y qué función tienen? Inhibir la replicación viral. Como la mayoría, como los medicamentos, todos los fármacos que tenemos que inhiben, que son específicos para infecciones virales, van a tratar de inhibirme la replicación viral, pero no es como los antibióticos, que yo tengo antibióticos bactericidas que me matan la bacteria, ¿no? Aquí más que todo tratamos de detener la replicación, pero normalmente estos fármacos no van y me matan el virus propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el virus suele estar dentro de mi célula, ¿verdad? Es un poco más complejo en este caso. Ahora sí, la transmisión, lo que estábamos diciendo, es súper mega importante. La mayoría, como el 80-90%, es la sexual. También hablamos de una parenteral, que es el ejemplo que les di, ¿no? Que de hecho es bastante fácil tener accidentes así en el laboratorio. Como por ejemplo, digamos que usted está en una práctica de fisiología y está usando una lanceta con su compañero y la tiene que desechar y ¡uy! Se picó. Eso es un accidente, ¿no? Eso es un accidente y puede ser una vía de transmisión para que usted se enferme de VIH. Y obviamente también tenemos que pensar en las personas que utilizan drogas, ¿no? Vía intravenosa, claro que sí también, porque se ha visto que muchas veces las personas que suelen abusar de ese tipo de sustancias no están con todo el cuidado del mundo que tenemos que tener cuando utilizamos jeringas, ¿no? Ustedes saben que si usted usa una lanceta, una jeringa una vez, no la puede volver a meter, aunque sea el mismo paciente, ¿verdad? Tenemos que cambiar a otra. Eso es lo correcto. Pero no siempre es así. Y la perinatal, ¿no? A través de la leche materna, como dijimos hace rato, y el parto. Pero ahora yo quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan al respecto. Dijimos de que la sexual era la vía de transmisión más frecuente. Y nosotros estamos estudiando medicina, no podemos estar andando con pudor. Nosotros tenemos que aceptar que existen diferentes prácticas sexuales. Sexo anal, sexo vaginal, sexo oral. Ahora, de todas esas variantes, ¿ustedes cuál creen que en la que se contagian, hay mayor probabilidad de contagio de VIH? ¿Sexo anal, sexo vaginal o sexo oral? ¿Qué opinan? Creo que es más común lesión en las personas que son homosexuales, creo que es la Sí, es bastante común, en porcentaje, la mayor parte se ha visto que es más común en las personas homosexuales, sí, es verdad. Pero yo les respondo, lo más común y la más alta probabilidad es que sea por relaciones sexuales anales. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en intestino, silencio por favor, si nosotros pensamos en intestino, el intestino, ¿qué función tiene? Absorber, ¿verdad? Número 1, absorber. Y número 2, de que es bastante más probable, precisamente por eso. Y peor aún si tienen intestino hiperpermeable, que es algo bastante común que se ve. Que el intestino hiperpermeable es cuando, debido a que ustedes no se nutren bien, no comen bien, la microbiota está mal, su intestino empieza a absorber cosas que no debería absorber. Y aparte de eso, también importante, las lesiones. Es mucho más común causar lesiones en el sexo anal que en el sexo vaginal, es un poco más delicado, la mucosa es más delicada. Y aparte de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que, y ya les había comentado, de que no es que mágicamente, ¿no? O sea, tiene un solo contacto y ya se transmite. ¿Por qué es que esto se transmite vía sexual? Porque al momento de tener relaciones sexuales, ¿hay fricción o no hay fricción? Hay fricción, hay calor y se crean microroturas, que probablemente usted no lo vea macroscópicamente, no diga estoy sangrando, pero están ahí. Hay lesiones que nosotros no podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Las relaciones sexuales se crean esas microroturas y el semen, por ejemplo, que dijimos que es un líquido corporal que está llenísimo en los pacientes que tienen VIH de esa carga viral, pasa hacia la sangre por esas microroturas que se crean. Entonces eso es algo importante de tomar en cuenta, el saber por qué es que pasa esto. No es que mágicamente hay un contacto y ya está, es por esas lesiones que hay. Ahora, como todas las enfermedades que hemos estado hablando tienen fases, ¿no? Y ustedes tienen que saber esas fases
Siempre les suelen preguntar, tienen que sabérselas todas. ¿Y qué vamos a tener? Una fase aguda, una intermedia o crónica y la fase final que dijimos, ¿no? Que la fase final era SIDA. Ahora, en la fase aguda, realmente la persona puede ser asintomática o no tener una clínica característica. Como lo hemos dicho en un montón de enfermedades, así no sé cuántas veces he repetido aquí adelante de que la clínica es inespecífica, normalmente en la fase aguda, ¿no? Esta no es una excepción. El paciente lo que suele tener, si usted tuviera que marcar lo más importante, si es que tiene clínica, suele tener manifestaciones gripales. O sea, va a empezar, le va a dar fiebre, le molesta tal vez la garganta. Eso normalmente en la etapa aguda. Pero realmente si la persona no es consciente que tuvo un contacto de riesgo o no piensa en ello, es un poco difícil que acuda, no es así, al consultorio, que acuda para una prueba. Es un poco complicado. Pero tenemos que tener eso en cuenta. Y también otra cosa que he escuchado y que algunos docentes nos han dicho, es de que la diarrea también es un marcador de que probablemente esa persona tenga VIH, la diarrea crónica. Porque muchas veces usted tiene que tener muy en cuenta de que al momento en que usted hable con su paciente, tiene que preguntarle qué es lo normal para él. Porque imagínense que usted está hablando con el paciente y le pregunta, ¿no? ¿Y cómo es que usted defeca? ¿Cómo son sus heces? Y le dice, normal, doctor, normales, son normales. Usted tiene que preguntar qué es lo normal para su paciente. Porque imagínense que este paciente haya tenido diarrea por tanto tiempo que para él ya es normal tener diarrea. Usted tiene que preguntar, tiene que ser más chismoso de los chismosos y específicos y preguntar cómo es que está el paciente, qué es lo normal para él. Luego tenemos la fase intermedia crónica. Aquí también los pacientes normalmente son asintomáticos, o sea, aquí hay un poco más de chance que el paciente tenga una clínica, pero aquí en esta etapa crónica o intermedia es un poco más difícil. Ahí el paciente suele ser asintomático. Y lo peor es que dura altísimo tiempo, de 8 a 10 años. O sea, bastante, ¿no? Para preocuparse. ¿Por qué? Porque el paciente, en todas estas fases de acá que nosotros estamos estudiando, puede contagiar a los demás. Por más de que él no tenga clínica, por más de que no tenga clínica específica, el paciente puede contagiar. Si tiene relaciones sexuales, va a contagiar a los demás. Y tampoco es de que aquí no esté pasando nada, ¿no? Hablando de la etapa intermedia o crónica, es cierto, el paciente suele ser asintomático, pero ¿qué está pasando aquí? Va evolucionando la enfermedad en su cuerpo, van a ir disminuyendo poco a poco los linfocitos TCD4 y van aumentando poco a poco la carga viral que él tiene en su sangre. No es que no está pasando nada. Dentro de él está ocurriendo todo eso hasta que llega acá, a la etapa final con SIDA. Normalmente aquí, cuando hablamos de SIDA, vamos a decir que es cuando nosotros, al monitorear al paciente y ver sus linfocitos TCD4, tiene menor a 200 ml. Y aparte de eso, aquí es nuevamente donde el paciente empieza a enfermarse de cosas bastante graves, ¿no? Empieza a tener un montón de enfermedades porque va bajando los linfocitos TCD4. Dijimos que ellos me ayudaban a la reacción, ¿no? Inmune de mi cuerpo, entonces aquí ya va teniendo, ¿no? Infecciones oportunistas, como por ejemplo candidiasis, que nosotros Candida albicans todos tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Solamente que suele causarme estragos cuando la persona empieza a bajar sus defensas inmunes, ¿no? Entonces eso aquí es muy común. También las neoplasias, ya les dije por qué, ¿no? Por el deterioro de la respuesta inmune, alteraciones neurológicas. Y si el paciente acá no recibe tratamiento, probablemente su vida no se prolongue más de 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo, ¿no? Es un poco complicado. Entonces es importante, ¿no? El diagnóstico precoz, porque realmente, digamos que a usted ya le llega a su paciente con VIH, nuestro principal objetivo, si el paciente ya está contagiado, es evitar a todas costas esta etapa SIDA, evitarla totalmente. Estarlo evaluando cada cierto tiempo, cada 6 meses más que todo, para ver cómo están sus linfocitos TCD4 y darle el tratamiento apropiado con los antirretrovirales, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, bueno, dijimos que la etapa final o SIDA era cuando el paciente empezaba a tener varias enfermedades, neoplasias, por el deterioro de su sistema inmune. Entonces aquí, para que ustedes sepan,
tenemos varias, ¿no? Varias enfermedades oportunistas. Esta de acá de ojos, que es causada por el citomegalovirus, ¿no? Conjuntivitis. Esta de acá fue pregunta de examen en infectología, por si le quieren anotar. En piel también, artísimo de piel, herpes sobre todo, porque ustedes, creo que herpes es uno de los primeros temas que ven, ¿no? En virología. Una de las causas de la reactivación del herpes es el deterioro del sistema inmune, ¿verdad? La radiación, la menstruación, el calor, todas esas cosas son importantes a la hora de hablar de herpes. Ya lo vieron, ¿verdad? En teoría herpes. Sí, ¿no? ¿No han visto herpes? En mi año fue el primer tema que avanzó la doctora. Bueno, para que ustedes sepan, el herpes normalmente, cuando hablamos del herpes, este virus de acá, si usted ya se contagia, el virus siempre va a estar dentro de su cuerpo, siempre. Puede ser que en un momento se manifieste o no, pero siempre va a estar dentro de su cuerpo. Cuando no se manifieste, depende de la familia de herpes que usted tenga, se va a quedar durmiendo, por ejemplo, en su trigémino, en su sistema linfático, pero usted siempre va a tener el herpes en su cuerpo. Y él se va a reactivar y va a tener usted esas manifestaciones clínicas cuando hayan ciertos cambios, por ejemplo, en su sistema inmune. Las personas que tienen herpes tienen un deterioro del sistema inmune y ¡pum!, les va a salir por acá, ¿no? O también cuando las mujeres menstruen, cuando hayan cambios climáticos, cuando hayan traumatismo. Hay un montón de cosas que lo pueden activar, ¿no? Eso para que ustedes sepan. Y a veces, por si acaso, no necesariamente el herpes se contagia por vía sexual. O sea, una persona que tenga herpes no necesariamente se contagió porque tuvo relaciones sexuales con alguien con herpes. Se ha visto de que si usted nació por parto natural y su madre tenía herpes, probablemente, usted ya se contagió al momento de nacer, por nacer. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, ¿no?, un poquito de vistazo acerca del herpes. El herpes es una de mis enfermedades oportunistas por el deterioro del sistema inmune. Y obviamente en los pulmones, no la neumonía. Cuando ustedes vean, en serio más que todo se explaya acerca de eso, la forma en la que usted duerme, la posición en la que usted duerme, afecta mucho en su sistema inmune y en las enfermedades que vaya a tener. Porque, por ejemplo, hay personas que duermen en una mala posición, duermen con la boca abierta, no sé. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros avanzamos, ¿se acuerdan? Infecciones de las vías aéreas superiores e inferiores. Las inferiores declaramos que eran estériles, ¿no? Pero las superiores estaban llenas de bacterias, ¿no? Entonces, muchas personas, al momento de dormir, tienen neumonía por aspiración, se llama, ¿no? Que la persona duerme mal y las secreciones de las vías aéreas superiores bajan a las inferiores y le causan neumonía. Nosotros que somos personas jóvenes y tenemos un buen sistema inmune, no se ve tanto de eso. Pero aquí, en el VIH, obviamente se va a ver mucho más, ¿no? Peor si la persona duerme mal, en una mala posición o con la boca abierta. Entonces, eso para que ustedes sepan más o menos acerca de las enfermedades oportunistas, ¿no? Que es algo bastante común que vamos a ver, igual como les nombré la candidiasis, que es igual es tremendo. Ahora, algo que igual la doctora suele preguntar harto, por ejemplo, aquí es en las enfermedades oportunistas por VIH, el agente causal. Por ejemplo, aquí, neumonía por Pneumocystis carini. Ella no utiliza ese nombre de acá de carini, ella dice Pneumocystis jirovecii, ¿ok? Eso es lo que ella pregunta. Por ejemplo, puede preguntar en su examen, las personas con VIH, con enfermedades oportunistas, tipo neumonía, ¿cuál es el principal agente causal en frecuencia? Un espacio en blanco, usted tendría que poner Pneumocystis jirovecii. Aquí dice carini, es el mismo, solamente cambiar la nomenclatura, pero ella no utiliza este nombre acá, ella utiliza el que yo estoy diciendo, Pneumocystis jirovecii. Eso es lo que ella pregunta. Pero si usted ve, porque en años superiores también va a volver a ver este tema y lo va a volver a leer, si usted lee Pneumocystis carini, estamos hablando del mismo, ¿ya? Pneumocystis jirovecii. Pero para ustedes se quedan con ese nombre, Pneumocystis jirovecii. Ahora, pruebas de laboratorio. Esto es bastante importante y tenemos que echarle muchísima atención. Ahora, las pruebas de laboratorio, nosotros tenemos unas pruebas llamadas screening. Estas pruebas de screening básicamente son como, no sé si se acuerdan, cuando vino la pandemia del COVID, que nos daban como que un dispositivo así de plástico, que era como rectangular,
que aquí tenía un circulito para que usted ponga su sangre, ¿no? Era por punción. Y aquí le aparecía, ¿no? Una rayita o dos rayitas. Y le informaba positivo o negativo. No sé si han visto eso. Cuando hablemos de las pruebas de screening, son unas pruebas rápidas, en donde vamos a utilizar precisamente esto de aquí, esto de plástico. Solamente va a informar positivo o negativo, y va a ser como, no sé si han visto las pruebas de embarazo, que suelen informar por medio de rayitas. Esta de acá dice C y esta de acá dice T. Para que usted sepa, esta C significa control. Y siempre tiene que estar marcada. Si usted se compra una prueba de embarazo o una prueba de screening que no esté en la rayita de la C de control, esa prueba está mal. No es fidedigna. ¿Por qué? Porque tiene que marcar para que esta prueba haya tenido un control y pueda utilizarla yo. Si no tiene, no la usa. Y eso es importante. Entonces, una rayita no me quiere decir positivo. Quiere decir que el control está bien, que yo la puedo usar. Pero ahora si aparecen dos rayitas, eso sí me indica positivo. Eso sí es positivo. Ahora estas pruebas de acá de screening, esta prueba rápida de acá, lo que me va a buscar normalmente son los anticuerpos. Pero vamos a ver también de que hay ciertas pruebas rápidas de screening que también me pueden buscar antígeno y anticuerpos. Eso vamos a ir viendo. Pero para que ustedes sepan, esta prueba de acá es una de las primeras que se va a hacer normalmente. ¿Por qué? Porque es rápida, concisa. Se puede utilizar sangre, más que todo es sangre, o también algunos otros fluidos. Pero usamos sangre. Lo ponen ahí y sale, ¿no? Dos rayitas si es positivo, una rayita para ver el control. Ahora, aparte de eso, vamos a tener la ELISA. Esta es súper mega importante. ELISA, para que ustedes sepan, significa análisis de inmunosupresión ligada a enzima. Lo abreviamos como ELISA. Ahora, necesito que ustedes tomen en cuenta esto. Cuando hablamos de ELISA aquí en VIH, nosotros tenemos ELISA de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y nosotros no la tenemos así porque sí, ¿no? Porque es bonito o porque uno es más nuevo, otro no. Vamos a ver desde la ELISA hasta la tercera generación, solamente me va a buscar anticuerpos, ¿no? Que es lo que normalmente hemos hablado en las clases pasadas, ¿no? Que la ELISA es un método indirecto porque me busca anticuerpos, ¿verdad? Aquí en la ELISA hasta la tercera generación solo me busca anticuerpos. Miren, la primera me busca IgG, la segunda IgG, la tercera IgG-IgM, pero la cuarta es una de las más modernas y más importantes porque esta ELISA de acá, además de buscarme IgG-IgM, me va a buscar la P24, que es la que hablamos hace rato, ¿no? Cuando hablábamos de virus, que la P24 estaba ahí cerca donde estaba el ARN viral y me ayudaba a un diagnóstico precoz. Entonces aquí, la ELISA normalmente no se usa para un diagnóstico precoz, pero me ayuda, ¿no? Me ayuda a diagnosticar y me va a buscar, no se olviden, IgG-IgM y P24. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablemos de la ELISA de cuarta generación, estamos hablando que es como una mezcla de un método indirecto y un método directo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta proteína 24 forma parte de mi virus. Entonces, esa es la que normalmente nosotros vamos a usar y de hecho es muy importante porque es la que se usa aquí en Bolivia. Es la que normalmente vamos a utilizar. Entonces, tienen que tenerla bien en cuenta. Muy, muy, muy en cuenta. Ahora, cuando hablemos de pruebas confirmatorias, vamos a tener aquí una muy importante que es Western blot. Ahora, yo quiero decirles algo que ustedes lo tienen que tomar muy en cuenta. Aquí donde nosotros vivimos, aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz, no se hace Western blot porque es cara y no se suele hacer. Pero ustedes tienen que tenerla en cuenta porque es importante y porque en otros países se hace también. Y normalmente es la confirmatoria por excelencia, pero tienen que tener en cuenta, acá donde nosotros vivimos no se hace la Western blot, no es algo de rutina. Y eso lo ha dicho la doctora, lo ha dicho el doctor Saavedra de infectología, no se suele hacer. Pero bueno, la Western blot básicamente me va a detectar los anticuerpos contra estas glicoproteínas que nosotros vimos que eran importantes, la 120, la 41 y la 24. Esta es una prueba confirmatoria importante, ¿dónde se puede hacer? Entonces dice, una vez confirmado el paciente con VIH mediante las anteriores pruebas, debe solicitar pruebas de seguimiento del estado inmunológico. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Usted con qué
¿usted con qué la seguiría? ¿Qué es lo que estaría viendo? Muy bien, linfocitos TCD4 y la carga viral, ¿no? Esto es importante. Los linfocitos TCD4 muy importante porque ¿a partir de cuánto entrábamos en etapa SIDA? Muy bien, menor a 200, importantísimo. Lo tengo que estar viendo cada 6 meses para estar procurando que mi paciente no llegue a etapa SIDA. Y la carga viral, ¿no? La cantidad de copias que esa persona va a tener también es importante. Y aquí tenemos, ¿no? Básicamente en un esquema de lo que estábamos hablando. Esto de aquí con azulito van a ser los linfocitos TCD4 y esto de aquí con rojo va a ser las copias, ¿no? Dijimos que usted nunca se tiene que olvidar. El paciente con VIH positivo tiene que controlar las copias y la carga viral y los linfocitos TCD4. ¿Y qué pasa? A medida que avanza la enfermedad, los linfocitos TCD4 caen. Y yo tengo que evitar eso. Esta curva que está aquí normalmente es en la latencia. Trata de aumentar un poco. ¿Por qué? Porque en la latencia el cuerpo trata de recomponerse. El cuerpo siente que algo está mal y obviamente va a tratar de que no llegue hasta acá. Por eso es esta curvita que hay acá, de los linfocitos TCD4. Y el rojo, que es la copia, miren acá. Al inicio está súper alta. Lo primero que pedimos normalmente es eso. La P24, que ahorita vamos a ver el tamaño. Y luego va así como en una meseta hasta que sube. Entonces en la etapa SIDA tengo linfocitos TCD4 para abajo y las copias, la carga viral para arriba. Entonces, esto es importante también, como les había dicho, ya habíamos hablado, el antígeno, la proteína P24, que ustedes ya saben, ¿no? Nunca se les tiene que olvidar. Me ayuda el diagnóstico precoz de VIH cuando el paciente llega temprano y sabe que ha tenido un contacto de riesgo. Ella va a empezar a elevarse muy temprano. Miren, a los 11 y 13 días, eso es bastante precoz, ¿no? Considerando que la fase intermedia dura 8 o 10 años, esto es muy precoz. Entonces la P24, importante, ustedes saben, ¿no? Se sube a los 11 días más o menos, 11 o 13 días. ¿Y qué va a pasar? Ella no es eterna, ella va a bajar en algún punto, que aquí está de acá. Ella baja más o menos al mes y medio. Entonces durante todo ese tiempo probablemente si yo hago una prueba de P24 me va a salir positivo. Ahora aparte de eso, voy a tener los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que yo voy a ver, ellos empiezan a subir en un tiempo determinado también. La P24 subía a los 11 días más o menos y bajaba más o menos en un mes. Los anticuerpos empiezan a subir a las 3 o 4 semanas, un poco más tarde, ¿no? Esta parte de aquí rojita son los anticuerpos que van subiendo poco a poco. Eso es importante también para saber cuándo voy a pedir cada cosa. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hay un término que a la doctora le gusta preguntar, que esto lo tienen igual en su guía, que es el periodo de ventana. Aquí en esta gráfica de acá, nosotros vimos que este verdecito de acá era donde yo, al hacer el P24, iba a salir positivo. Dijimos que subía desde los 11 días y duraba más o menos un mes. Y luego bajaba, ¿no? Y que los anticuerpos subían a las 3 o 4 semanas. El periodo de ventana va a ser el periodo en el cual esté entre la subida de mis anticuerpos y la infección, el primer contacto. Ese es el periodo de ventana. ¿Por qué? Porque en ese periodo de ventana, si yo hago una ELISA, por ejemplo, si yo hago una prueba indirecta, si busco anticuerpos, esto me va a salir negativo, ¿no? Porque ellos empiezan a subir recién, a las 3 o 4 semanas. En mi periodo de ventana ellos no han subido para nada, mi cuerpo no lo ha formado. Es el espacio antes de que suban mis anticuerpos y desde que yo me infecté. Eso es importantísimo, porque yo les dije que acá donde nosotros vivimos, normalmente lo que hacemos es ELISA de cuarta generación. Y porque es un poco complicado que el paciente llegue rápido para que le hagamos una P24. Entonces es importante tener en cuenta el periodo de ventana. Y esto de acá lo tienen en su guía. Aparte de eso, el primer marcador va a ser de que nosotros podemos buscar el ARN del VIH por medio de una PCR. Eso también podemos hacer, pero la más común, la más usada en el diagnóstico precoz, como les dije, es la P24, que sube a los 11 días y baja más o menos al mes y medio. Entonces aquí está otra gráfica al respecto, el periodo de ventana, ¿no? Antes de que empiece a subir los anticuerpos, aquí me está marcando,
Y si se dan cuenta y son observadores, en el periodo de ventana, si bien la ELISA me va a salir negativo, ¿qué me va a salir positivo? La P24, ¿no? Porque el periodo de ventana es negativo solamente para anticuerpos, pero P24 no es un anticuerpo. Y aquí están, ¿no? Lo primero que me va a aparecer positivo es el ARN del VIH. Puedo hacerlo mediante una PCR, siempre. También luego puedo utilizar la P24 y luego, obviamente, a las 3 o 4 semanas, cuando suban, la ELISA de cuarta. La ELISA de tercera, de segunda, de primera, realmente no la usamos mucho, no se usa mucho porque ya tenemos la de cuarta, ¿no? Entonces realmente no son tan usadas. Entonces, bueno, en resumen de todas las pruebas diagnósticas, aquí en donde nosotros vivimos, aquí en Santa Cruz, Bolivia, normalmente para nosotros hacer un diagnóstico en nuestras posibilidades se lo hace por medio de 2 ELISAs de cuarta generación. ¿Ok? Eso es nuevamente. Hacemos una, sale positivo, hacemos otra, normalmente ahí tenemos nuestro diagnóstico. Y otra cosa importante es de que cualquier paciente en el cual usted vaya a solicitar hacerle una prueba para VIH, él tiene que firmar consentimiento. O sea, es algo bastante riguroso. Tiene que firmar consentimiento a la hora de que usted le mande los análisis para que se vaya a hacer. Tiene que firmar un consentimiento a la hora de estar en el laboratorio cuando él se lo vaya a hacer. Necesita ese papeleo. Se lo hace aquí en Santa Cruz también. Y antes se tenía la costumbre de que si el paciente salía VIH positivo, antes de darle el diagnóstico a él, se lo daban a un psicólogo. ¿Por qué? Porque el hecho de que te notifiquen de que saliste VIH positivo es algo complicado, es algo denso, es algo serio, ¿no? No es algo fácil de digerir. Entonces normalmente se lo daba esta información a un psicólogo y el psicólogo realizaba la mantención emocional del paciente, porque se había visto muchos casos en el cual el paciente, cuando se enteraba que era VIH positivo, se suicidaba. Se suicidaba tras recibir la noticia. Actualmente ya no se hace eso de darle directamente al psicólogo, ya creo que se lo da al paciente, pero para que ustedes sepan, ¿no? Que antes se manejaba así, que es algo bastante complicado. Ahora, aquí donde nosotros dijimos que vivimos, nuevamente hacemos 2 ELISAs de cuarta generación. Para que ustedes sepan, las pruebas rápidas de screening, les dije que podía ser de que me notifiquen solamente los anticuerpos o también antígeno-anticuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pruebas rápidas que solamente me van a salir positivo al detectar anticuerpos y hay otras pruebas rápidas que me van a salir positivo al detectar antígeno y anticuerpos. Hay pruebas rápidas que son ELISA de cuarta generación, pero no todas las pruebas rápidas son ELISA de cuarta generación. ¿Ok? Ténganlo bien en cuenta, no se confundan con eso. Ahora, si nosotros tenemos la suerte de tener un screening que sea una ELISA de cuarta generación, que sería lo ideal, el protocolo, si nosotros tenemos la posibilidad, es repetir la prueba, ¿no? Si sale negativo, entonces se considera que el resultado es VIH totalmente negativo. Y si sale positivo y nosotros tenemos la posibilidad, pero la cual no se hace mucho aquí donde vivimos, pero para que sepan, actualmente se recomienda hacer esta prueba que es inmunoensayo de diferenciación de anticuerpos VIH1 y VIH2. ¿Esto qué es lo que hace? Esta de acá es una Western blot actualizada, porque aparte de ser una buena prueba confirmatoria, me va a decir qué tipo de VIH tiene mi paciente, si es VIH1 o si es VIH2. Eso aquí donde vivimos no se hace mucho, pero igual tienen que saber la información, ¿no? Porque ustedes pueden irse a trabajar a otro país y tienen que saber que estas cosas existen. Y si este sale positivo, entonces ahí se hace que es VIH positivo. Y si sale negativo, se suele hacer una PCR para descartar. Entonces, aquí donde nosotros vivimos, normalmente hacemos 2 ELISAs de cuarta generación. Lo recomendado es hacer también una prueba rápida, que es un screening, y una prueba confirmatoria. Usted como prueba rápida o screening puede escoger la que sea solamente de antígeno y de anticuerpo o la que sea solamente de anticuerpo. Y de prueba confirmatoria usted puede escoger, por ejemplo, Western blot o puede escoger esta acá, que es el inmunoensayo de diferenciación. Entonces se quedan con eso. Una prueba rápida y una prueba confirmatoria. Es un poco complejo porque tenemos hartas herramientas para diagnosticar, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí?
Si quieren podemos volver a repetir esto de diagnóstico. Porque es algo que se pregunta, que es importante y todo eso. Entonces tienen que tener clarísimo, para un diagnóstico precoz, ¿qué es lo que pido? Precoz. Es decir, mi paciente tuvo un contacto de riesgo y viene rápido para que lo diagnostique. ¿Qué normalmente voy a pedir ahí? Ya, voy a pedir nuevamente la P24, ¿no? Porque se sube a los 11 días, diagnóstico precoz. Y luego nuevamente, como dijimos, ELISA de cuarta generación, que me va a buscar IgM, IgG, me va a buscar también la P24. Voy a tener también la Western blot, que acá no se usa, pero también es una prueba confirmatoria, que me va a ayudar a ver los anticuerpos. Otra prueba confirmatoria es esta de acá, que me diferencia VIH1, VIH2. Si usted está en sus posibilidades de utilizar esa, si usted está en otro país y se usa, la más recomendada es esta, que me diferencia si tiene VIH1 o VIH2. Si tiene Western blot, muchísimo mejor. A la doctora le encanta la Western blot. Si bien no se hace acá, me acuerdo que había recalcado muchísimo que de pruebas confirmatorias era la de la excelencia. Pero recordad que no se hace acá. Y eso, ¿no? También puedo hacer PCR precozmente, ¿no? P24 y PCR para detectar el ARN del VIH. Ok, ¿están seguros? ¿Ninguna duda hasta aquí? Si yo les pregunto, ¿responden? ¿Sí? Sí, es cierto. Es que varía dependiendo de la bibliografía que ustedes abran. Si abren el Harrison, si abren otros, o sea, va a variar. Eso sí varía. Pero es cierto, también es fácil. Ok, entonces, ¿alguna duda? Si yo les pregunto, ¿responden? Sí, la prueba rápida dijo que había una que era prueba rápida que buscaba anticuerpos, otra que buscaba anticuerpos y Sí. la otra que era, podría ser ELISA o no, que también buscaba la... Es que en realidad la ELISA es la que busca antígeno y anticuerpo. Pero puede ser rápida igual, ¿sí? Sí, puede ser rápido. Chicos, en la prueba rápida, la que es así, la que les dibujé, que acá se pone la gotita de sangre y aquí les aparece así, la de control y de rayita, les dije que esta es positivo y esta acá es de control. Yo les dije y investigué de que esta puede buscar solamente anticuerpos o antígeno y anticuerpos. Con antígeno me refiero a mi descendencia, ¿no? P24 o algún otro. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta de aquí, que yo les dije que es antígeno y anticuerpo, básicamente funciona como una ELISA de cuarta. O sea, con esto me refiero a una ELISA de cuarta. Quiero decir de que hay pruebas rápidas que pueden ser ELISA de cuarta y hay pruebas rápidas que no. Eso es lo que yo investigué, porque esto de acá me confundía bastante. Entonces, para que ustedes sepan como una ELISA. Sí, es básicamente eso. O sea, hay ELISAs de cuarta que son pruebas rápidas. Si yo me refiero aquí, pruebas rápidas, me puede detectar solamente anticuerpo, sí puede hacerlo, o puede detectarme antígeno y anticuerpo. Si yo me refiero a esto, normalmente la que ustedes van a ver es la ELISA de cuarta, porque esa es la que me busca, ¿no? La ELISA me va a buscar antígeno y anticuerpo. Entonces, con esto dijimos que ELISA de cuarta rápida hay, pero no todas las pruebas rápidas son ELISA de cuarta, pero hay. Y si nosotros hablamos de ELISA de cuarta rápida, pues va a ser la prueba rápida que me busque antígeno y anticuerpo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Todas las preguntas son válidas. Mejor pregunten ahorita. Ninguna pregunta es tonta y realmente estamos aquí para equivocarnos. Todos somos estudiantes, todos nos podemos equivocar. Todos aprendemos todo el tiempo, ninguno de nosotros ha salido como médico todavía, entonces no pasa nada, ninguna pregunta es tonta. Ok, entonces vamos con los casos clínicos. Vamos a ver.
¿Me dice un número, por favor, del 1 al 35? 5. Está Marianí Casasola. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes leer el caso clínico 1? Solamente leerlo. Paciente varón homosexual de 23 años de edad, consumidor de drogas intravenosas, ingresa en emergencia del Hospital San Juan de Dios, presentando tos y expectoración dolorosa por más de 2 semanas. Además de haber perdido 15 kilogramos, se realiza una vacilometría asociada dando positivo. Se practica una prueba rápida para la vía excesiva, previo consentimiento informado, la cual da positivo. El paciente presenta insuficiencia respiratoria llegada a Gracias. Entonces, acá que nos llama la atención. Obviamente, como dijimos, para nosotros diagnosticar tenemos clínica, epidemiología y laboratorio, ¿no? En laboratorio hablamos hartísimo, hablamos de la P24 que me sirve para diagnóstico precoz, empieza a subir a los 11 días, baja al mes y medio. Hablamos de la PCR también, que me va a buscar ARN del VIH, no es tan usada. Hablamos de la lista de cuarta generación, que me buscaba IgM, IgG, y también antígenos, 24 exactamente. Hablamos también de la Western Blot, que es una prueba confirmatoria de excelencia, que no hay acá lastimosamente, que me buscaba los anticuerpos contra todas estas glicoproteínas que nosotros vimos, la 120, la 41 y la 24. Y hablamos de la otra también, que era una prueba confirmatoria que actualmente es la que más se recomienda, que no hay acá, que es la que me diferenciaba el VIH-1 y el VIH-2, ¿verdad? Sí, que era un tipo de Western Blot actualizada. Entonces tenemos hartísimas. Eso hablando de laboratorio, ¿no? Hablamos de clínica también, dijimos de que normalmente al inicio en la fase aguda era inespecífico, ¿no? Que parecía como más un resfriado, que venía un periodo de latencia, un periodo crónico en el cual el paciente era normalmente asintomático y que luego venía la etapa SIDA, ¿no? Donde el paciente normalmente tenía un montón de enfermedades. Podía tener diarrea, que siempre lo pregunta también, meningitis, neumonía por Pneumocystis jirovecii. Meningitis, si no me equivoco, es por Cryptococcus neoformans, que lo quería hacerle preguntar también. Eso me lo preguntó a mí también en el examen el año pasado. Y la diarrea era por Cryptosporidium pardum, ¿no? Si no me equivoco. Y es lo que suele preguntar eso. Eso anotenlo bastante bien. Eso sí lo pregunta de verdad. Le encanta preguntar eso. Que son las enfermedades que dijimos que eran comunes en la etapa SIDA, ¿no? Que eran enfermedades oportunistas. Entonces, neumonía por Pneumocystis jirovecii, diarreas por Cryptosporidium pardum y meningitis por Cryptococcus neoformans. Entonces ya, acá tenemos este caso clínico. ¿Qué nos llama la atención? ¿A qué quería llegar? Que también tenemos una epidemiología, ¿no? Que en la epidemiología dijimos que pacientes de riesgo a contraer VIH eran, por ejemplo, el personal de salud, ¿verdad? Porque el personal de salud maneja jeringas, maneja objetos punzocortantes, que tenemos que sacar sangre, que tenemos que hacer una prueba de glicemia. Entonces, eso es un factor de riesgo. También, como yo les dije, las personas que utilizaban drogas intravenosas, ¿no? Drogas endovenosas, las personas que tenían relaciones sexuales de riesgo, las personas que se encuentran privadas de libertad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la epidemiología me ayuda también. Por ejemplo, si viene una persona, un paciente, por ejemplo, que tiene clínica similar tal vez, pero tiene como unos 60 años, la epidemiología no me orienta tanto tal vez, ¿no? A que tenga VIH, tal vez no tanto, porque si nosotros investigamos en su vida, si ha tenido una vida que no ha sido personal de salud, que ha tenido una sola esposa durante mucho tiempo, que no ha estado con otras personas, que no ha tenido factores predisponentes, la epidemiología me ayuda a orientarme más o menos qué será. Porque si se dan cuenta aquí nosotros en la etapa SIDA nos damos cuenta por otras enfermedades, no por el VIH mismo, ¿no? Es por otras enfermedades sobreagregadas, y esas enfermedades oportunistas pueden estar también en pacientes inmunodeprimidos que no estén inmunodeprimidos por el VIH, que pueden haber otras razones, como por ejemplo el embarazo, el uso de glucocorticoides. Los glucocorticoides me disminuyen muchísimo la respuesta inmune, claro que sí. Puedo tener tal vez una neoplasia, puedo tener una enfermedad autoinmune, puedo tener lupus. Con esto quiero decir de que no todas estas enfermedades oportunistas me significan sí o sí VIH. Y en ese caso puedo basarme en la epidemiología para yo juzgar más o menos. Porque en la anamnesis le va a preguntar a su paciente respecto a esto, ¿no? Si tiene relaciones sexuales de riesgo, si tiene drogas intravenosas.
Entonces es para analizar, para que usted tenga criterio médico. ¿Qué otra cosa aquí? Dice, tos y expectoración verdosa, que ha perdido bastante peso. Vaciloscopía sería, ya me está diciendo acá, ¿no? Ya me está diciendo básicamente que tiene positivo. Tuberculosis, ¿no? Y una prueba rápida para VIH-Sida, como yo les dije, siempre se hace el consentimiento y siempre tiene que firmarlo. Siempre, 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 porque si no puede tener problemas legales al respecto. Entonces en este caso está así, ¿no? La última persona que me ayudó me puede decir un número del 1 al 35, por favor. 22. Está Jennifer Mercado. ¿Me puedes ayudar por favor aquí? Con este cuadrito de acá. ¿Cuál era la primera prueba que hizo? ¿La primera prueba que hizo cuál era? Ok, gracias. Entonces nosotros tenemos que recordar todas las cosas que hemos visto y quedarnos con lo más importante, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo acá? Que precisamente es como de lo que yo decía. Cuando nos damos cuenta que la persona tiene VIH, normalmente es por otra enfermedad, no por el VIH mismo. En este caso ha sido una TB, ¿no? Una tuberculosis pulmonar. El paciente ha perdido altísimo peso, ha sido una coinfección, ¿no? Y obviamente ustedes nunca se tienen que olvidar también lo más importante, lo vamos a repetir, lo he repetido varias veces, que siempre tenemos que estar viendo los linfocitos TCD4 y la carga viral. Linfocitos TCD4, ¿esto qué me significa? Menor a 200 por milímetro cúbico, significa que llegó a etapa SIDA. No se tienen que olvidar nunca, nunca de eso. ¿Qué ha pasado? Aquí voy a hablar, ¿no? De lo que yo les dije, esto acá que no se me preguntar, Pneumocystis jirovecii, así se escribe, que nuevamente es el que me causa neumonía en enfermedades oportunistas cuando vemos al paciente con VIH. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico final de la infección? La coinfección por tuberculosis, no el mismo caso te dice, le está saliendo vaciloscopía seriada positiva con 3 cruces positivas, entonces una coinfección, ¿no? Ahora, Jennifer, ¿me puede decir un número del 1 al 35, por favor? 15. Gabriel Guarachi, por favor, ¿me ayudas leyendo el caso vos? Gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo en este caso clínico? Paciente de 23 años, otro factor de riesgo, ¿no? Drogas endovenosa, epidemiología. ¿Qué significa PPBS? Paciente que vive con el virus de SIDA. Muy bien, importante. Desde hace 10 años, o sea, ya tiene el diagnóstico. ¿Y qué está pasando aquí? Ha dejado de tomar los antirretrovirales, ¿no? Dijimos que nosotros damos antirretrovirales y estamos viendo todo el tiempo la carga viral y los linfocitos TCD4 para evitar llegar a etapa SIDA y evitar que haya estas enfermedades oportunistas. Eso muchos hitos aquí también con este caso clínico. Ingreso de emergencia en el San Juan de Dios, cefalea holocraniana. Holocraniana, ¿qué significa? Toda la cabeza, ¿no? Porque holo es toda, cráneo,
significa que esa cefalea, ese dolor de cabeza es para toda la cabeza. Rigidez de nuca, de cuello y fiebre. Esta triada se me hace conocida. ¿Cuál será? Meningitis, ¿no? Meningitis. Se observa Mugel en la boca. ¿Mugel qué es, más o menos? ¿Qué es? Exactamente. Y aquí tenemos una fotito. Significa que el paciente abrió la boca, nosotros le vemos la lengua y está así. Siempre es importante revisar las mucosas del paciente para ver si están hidratadas, para ver si es que está con Mugel, porque el paciente que está con la lengua así totalmente blanca, si no es por deshidratación, normalmente son por hongo, por cándida, y la doctora Daher siempre dice que si el paciente abre la boca y la lengua está así, significa que todo su intestino está así. Entonces es importante sobre eso. ¿Qué otra cosa? Se practica punción lumbar. ¿Y qué dice? Aprueba la tinta china. ¿Se acuerdan de ese tema de meningitis que nosotros vimos? La prueba de la tinta china, ¿para qué se usaba? Era para que nosotros diagnostiquemos meningitis por quién. Era por virus, por parásitos, por hongos. Muy bien, importante, por hongos. Tratamiento endovenoso. Entonces así está su negrita por Mugel. Y ahora vamos a seguir viendo. ¿Me puedes decir un número, por favor? 4. Otro número, por favor. Otro número, por favor. 13. Ya. María José González. ¿Me puede ayudar, por favor, con este cuadrito? Clínica, cefalea subcraniana, también tiene rigidez de cuello, fiebre, nudos en la boca, diagnóstico preventivo, candidez general, meningitis por única forma, laboratorio a solicitar cultivo de lesiones orales, carga viral, investigación sobre TC4. Resultados de laboratorio, en exámenes directos observan hijas fabricadas en cultivo, agar, colonias compatibles con y carga viral aumentada. En diagnóstico final, candidez general y meningitis por uniforme. Gracias. Entonces aquí, si se dan cuenta, importante eso, lo de la tinta china en meningitis, para que diagnostiquemos meningitis producidas por hongos. Y también no se tienen que olvidar, esa es súper pregunta de examen. Paciente con VIH, enfermedad oportunista, meningitis, normalmente la gente causal es un hongo, que es el Cryptococcus neoformans. Ese es normalmente el hongo que me va a causar meningitis en pacientes que tengan VIH, normalmente ya en etapa SIDA. Entonces aquí vimos eso, y aparte el Mugel, la candidiasis, ¿no? Este paciente tenía dos cosas, vuelvo a reiterar, enfermedades que son agregadas al VIH, no el VIH en sí mismo, enfermedades encima. Entonces eso es lo que hemos visto, ¿no? Se han hecho los estudios correspondientes, como ya les dije, siempre estar viendo carga viral, recuento de los linfocitos TCD4, le han hecho raspado, y importante, como les dije, siempre recordar esto es lo que les dije, la diarrea por Cryptosporidium pardon, la meningitis por Cryptococcus neoformans y la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí les puse una fotito básicamente de diagnóstico por la tinta china, así como apareció. Así es como aparece Cryptococcus neoformans en este tipo de diagnóstico. Y así es como quedó. Entonces, ya les había preguntado qué significaba PBBS. Paciente que viene con VIH. Muy bien, exactamente. Entonces ahora sí, esto es lo último, que es el glosario nada más. ¿Me puedes decir un número del 1 al 35, por favor? 24. Está Danisa Pereo. Tenemos, por favor, aquí. ¿Me dice un número, por favor? 26. Está Alejandra Rivero. ¿Ellos, por favor? Sí. 3 al 4 por
difícil a más personas que participen. ¿Sí? Ya, está bien, entonces se la apago la computadora. Dígame el número, por favor. Otro, por favor, sí. 12. Ok. No miro, otro, por favor. 17. Ok. Maribel Yanque. ¿Me ayudas, por favor? Ahorita se apagó mi computadora, pero puedes ir leyendo. Gracias. Mi computadora se murió, pero... Eso, igual